las alarmas y las tareas, teorías, perdón, conspirativas, ¿no? ¿Qué quiere China? ¿Está tramando algo? Nos hacemos esa pregunta, pero bien la va a saber resolver nuestro mapa de Sebas, que ya está esta mañana con nosotros. Sebastián, gracias nuevamente por regresar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Pamela? Buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente. Y bien, como dices, este tema es sumamente interesante porque estamos hablando de una superpotencia que actualmente está compitiendo con Estados Unidos y que para nadie es sorpresa de que tiene definitivamente un plan para convertirse en la primera superpotencia y destronar a Estados Unidos. Y aquí más o menos en esta presentación vamos a ver todos estos detalles por los cuales China quiere concretar este plan. Y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Y como saben, a mí siempre me gusta entrar en el contexto histórico. Y en este caso quisiera remontarme al siglo XIX, en el cual dentro de la historia china lo conocen como el siglo de las humillaciones, porque tal cual es un siglo en el cual las potencias occidentales, Estados Unidos y Japón comienzan a imponerle una serie de tratados desiguales, tratados económicos que eran totalmente perjudiciales para su economía, llegaron a invadir su territorio, colocar colonias arbitrarias. Y también me gustaría resaltar el tema de la guerra del opio. No sé si de repente por ahí les suena, que es una guerra bastante curiosa, porque se dio porque el entonces Imperio Británico se había puesto a comercializar opio ilegalmente para sus ciudadanos, los cuales se llegaron a volver adictos y no contentos con eso, invaden su territorio y esto sigue durante el siglo XX, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón realiza una sanguinaria ocupación de China y a realizar bastantes masacres. Aproximadamente 15 millones de chinos mueren durante todo este periodo y lógicamente esto crea un precedente bastante importante, un resentimiento histórico que hasta ahora siguen teniendo bastante presentes los chinos de a pie. ¿Y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Se reanuda la guerra civil china entre dos facciones importantes que estaban peleando por el control incluso antes de la invasión japonesa, que son el Partido Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que es representado aquí por el señor que vemos en pantalla, que es Mao Zedong, bastante conocido. Y a ver si seguimos a la siguiente diapositiva. Esta guerra civil es vencida por el Partido Comunista Chino, que se instaura en el poder hasta nuestros días. Y algo muy importante que hay que mencionar, que el partido vencido, el Kuomintang, no es derrotado al 100%, porque se exilia en la isla de Taiwán, que suena bastante también, y crea su propio país, el cual se autodenomina como la verdadera China. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue siendo el de República de China y el de Beijing, el de República Popular de China. Acá, como podemos ver en el mapa, a lo largo que van pasando los años de la Guerra Civil China, la mayoría de países comienza a reconocer más a la República Popular de China en lugar de a Taiwán. Y lógicamente Taiwán, o mejor dicho, China, considera a Taiwán como parte de su territorio, incluso como una especie de provincia rebelde. Y vamos a hablar más a detalle con respecto a Taiwán. Regresando a China, vale resaltar que durante las primeras décadas de la era comunista, China era un país sumamente pobre, ¿no? Llegó incluso a ocurrir una gran hambruna en donde murieron 20 millones de chinos, pero todo esto cambiaría cuando llega al poder el señor que vemos aquí en pantalla, que es Deng Xiaoping, que con su reforma económica comienza el despegue económico de la gran potencia. Y es recién hasta el siglo XXI cuando ya podemos hablar de que China se posiciona como la segunda potencia económica que entra a competir directamente con Estados Unidos, después de que Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia después de haber vencido a la Unión Soviética, a Rusia en la Guerra Fría. Entonces, aquí ya podemos hablar que tenemos un nuevo rival para los Estados Unidos. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya hablando un poco más de actualidad, ¿qué es lo que hace China para mantener este estatus de superpotencia? Primero, hay que controlar a su propio territorio, su propia población. Y para esto, no es un secreto, ¿no? Que China sigue manteniendo la esencia autoritaria, sigue considerándose una dictadura, la cual ejerce una constante vigilancia y control sobre sus ciudadanos. Allá hay lo que se llama el sistema de crédito social, en el cual todos los ciudadanos tienen un puntaje, ¿no? Como pueden ver aquí, un puntaje. Si es que tú osas incluso decir algo en contra del gobierno, lógicamente te bajan ese puntaje y no vas a poder ni siquiera acceder a créditos hipotecarios. Es un capítulo de Black Mirror. Eso. Exacto, sí. Yo de hecho en mi video que saqué del canal hice referencia a ese capítulo donde ya todos los ciudadanos son calificados, ¿no? También es importante mencionar que China tiene un ejército de hackers.
Aproximadamente 100.000 chinos están, así como nosotros trabajamos día a día, ellos están intentando Es su hackear trabajo. empresas, a los gobiernos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y es muy interesante cuál es el objetivo de este ejército de hackers. Y otra cosa que me gustaría mencionar es el hecho de las redes sociales. TikTok ya está dicho que va a ser de acá a poco la red social más popular de todas, va a sobrepasar incluso a las redes sociales estadounidenses. Y un dato interesante que me gustaría comentar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de TikTok? Algo que yo puedo comprobar por mí mismo es que tú cuando abres TikTok en otros países te aparece contenido diferente. En cada país te aparece un contenido diferente. Aquí solo... Acá aparecen bailecitos, pero Ok. tú te vas a China y en China te van a enseñar contenido cultural, te van a mostrar en el primer feed a los estudiantes más destacados. Es como una especie de estrategia a largo plazo, como para decir, ya sabes que nosotros vamos a formar a nuestra población, mientras que a los otros países vamos a darles contenido no de tanto valor, ¿no? Entonces, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, también me gustaría comentar cómo China está forjándose como una potencia económica, militar y política, ¿no? En el ámbito militar podemos mencionar al Collar de Perlas en el Océano Índico, que es un proyecto de crear una serie de bases navales, como pueden ver, en todos estos países, de tal manera en que tengan el control, ¿no? Algo que ya tiene, por ejemplo, Estados Unidos en la zona del Pacífico. También en el ámbito económico vale mencionar la denominada nueva ruta de la seda, ¿no? Que es un término que escuchamos en la antigüedad, pero como que China quiere retomarlo, quiere construir y que ya está construyendo una carretera que llegue desde China, desde Pekín hasta Alemania, hasta Europa, ¿no? Pase por todos estos países de Asia Central y por todos estos países, Turquía, y algo muy interesante, ¿no? Que a todos estos países está invirtiendo bastante en infraestructura, como una manera de, ya sabes que yo invierto en este país y este país me va a ofrecer su fidelidad, ¿no? Porque estoy invirtiendo en ello, ¿no? Entonces, de esta manera es que va ganando nuevos aliados políticos en África, en Oriente Próximo y en Asia Central, ¿no? Incluso se dice que en África es un continente olvidado por Europa y por Estados Unidos. China ha entrado con fuerza. Y a ver si pasamos... Capitalizando el olvido de los rivales. Exacto, sí. Aprovechando un país que está en constante Sí. crecimiento demográfico y sacando mayor provecho posible. Y a ver si... y otra cosa, ¿no? Antes que me olvide, bueno, el tema de la parte oscura de la ruta de la seda, ¿no? La imagen que vimos hace un rato era Sí, ahí está. sobre los uigures, ¿no? Una etnia musulmana totalmente ajena a China, que buscaba independizarse, que había sido un país independiente en el pasado, y que como la ruta de la seda pasa exactamente por esta región, la región de Xinjiang, esta etnia es reprimida, ¿no? Son incluso colocados en campos de reeducación para evitar que surja cualquier movimiento independentista. Y a ver si pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a ver, muy grosso modo, cuáles serían los pasos de China para algún día dominar el mundo, ¿no? Primero, como ya habíamos mencionado, tiene un ejército de hackers que en cualquier momento puede realizar un ataque masivo que genere como una especie de blackout en los países occidentales. Imagínense que nos quedemos todo un día sin internet, no solamente nosotros, Estados Unidos también, todo un día sin internet, sin conexiones. Claro, no se podrían hacer transacciones económicas, Claro. las comunicaciones Y no. también se frustran. Exacto, y ni siquiera podrían enterarse qué es lo que está haciendo China en ese momento. O sea, se estima que esto podría ser para el 2025, por ahí he escuchado algunos analistas, cuando también se fortalezca más militarmente, de tal manera que en ese lapso en el cual todas las comunicaciones están cortadas, invada Taiwán. Aquí volvemos a hablar de Taiwán porque es muy importante, tiene un valor sumamente estratégico, sumamente económico, y se podría considerar como la manzana de la discordia entre Estados Unidos y Taiwán, porque controla Taiwán, controla la producción de microchips, que son usados para la industria armamentística, para la industria electrónica, y además que Taiwán por sí solo es un país pequeño, pero tiene una economía bastante fuerte. Entonces, atacar Taiwán en un ataque relámpago, en un afán bueno, bajo el lema de una supuesta reunificación, y después de esto podríamos decir que a diferencia de Rusia, por ejemplo, que se lanzó a atacar Ucrania y no recibió absolutamente ningún tipo de apoyo político, China sí tendría este apoyo político, porque como hemos visto, ya se ha encargado de crear una serie de infraestructuras para generar esa fidelidad tanto en África como en Asia Central. Así que si Estados Unidos la condena, no tendría el apoyo del resto del mundo, como no lo tiene Rusia. Entonces, y con todo lo que hemos venido mencionando, a largo plazo ya tendríamos que aprender chino en lugar de inglés, porque
porque con esto ya sería que China pasa definitivamente económicamente a Estados Unidos y por ende lo destronaría de su puesto del que viene ocupando desde el inicio del siglo XX, desde las guerras mundiales. Dios mío, yo siempre digo, ¿no? Te lo digo, no hay que ver muy lejanos los escenarios, tenemos el contexto y hay que estar bastante atentos. Sebas, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Tus redes sociales y además haz tú, por favor, la invitación a que quienes nos ven puedan escribirte con algún tema que la próxima semana podamos tener aquí también. Sí, claro, mis redes sociales pueden ver ahí, estoy en YouTube, donde yo estoy a puerta de alcanzar el 1.000.000 de suscriptores, el mapa de Sebas, en Instagram y en TikTok como mapa de Sebas, donde también estoy creando contenido, ¿no? Un poco más corto, no solamente de China, no solamente de Rusia, sino de todos los países del mundo, desde temas tan mainstream como la Segunda Guerra Mundial hasta temas tan recónditos como la historia de la pequeña isla de Nauru. Así que están todos invitados a seguir en mis redes sociales. Bien, Gracias, Sebas, gracias Sebas. nuevamente por haber venido el día de hoy. Son las 7 en punto y tenemos que